Saludos a los camarógrafos y saludos a toda la gente que nos ve también a través de YouTube, porque todos nuestros mensajes son grabados y enviados a YouTube para que así la gente pueda recibir el mensaje ahí también. Y sé que hay alguna gente por ahí en Colombia que está escuchando y a nuestros mensajes, así que saludos a todos ellos y en la República Dominicana, y espero que en El Salvador y en otras partes de Estados Unidos. Busquemos el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Y camarógrafos, por favor, caminen conmigo ahora otra vez. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Aquí encontramos uno de estos textos interesantes, donde el Señor habla claramente en cuanto a la salvación. Esta mañana, sin embargo, yo quiero hablarles acerca del tema milagro de medianoche y delicia familiar. Son temas de familia, ¿verdad? Cuando uno quiere encontrar cosas acerca de la familia, uno las ve en cualquier parte de la Biblia. Así que a través de los años yo estoy buscando todo lo que se refiere a la familia en la Biblia, y uno encuentra cosas que están escondidas allí. Así que este texto, Hechos 16, quiero decirles una cosa, que nuestro Dios hace milagros continuamente para nuestras familias. En mi familia ha hecho muchos milagros. Yo me acuerdo cuando mi suegra estaba enferma hace 30 años. Mi suegra se enfermó de cáncer en el seno. Le hicieron biopsia y se encontró cáncer. Fue a Bogotá para hacerse una operación, pero nosotros pusimos todo en oración. Y cuando ella llegó a Bogotá y le hicieron una biopsia, no encontraron cáncer. Ella murió hace 2 años, después de 28 años de haber tenido cáncer. El Señor es bueno. Hace muchos milagros. El Señor hace milagros físicos, hace milagros emocionales, hace milagros espirituales. Y continuamente nosotros a veces no apreciamos los milagros que hace el Señor por nuestras vidas. Pero el hecho de estar sentados aquí hoy es un milagro del Señor para nuestra iglesia. Hemos tenido que andar muchísimo estos días. Inclusive el viernes yo fui a la oficina para buscar el papel para solicitar, ¿verdad?, el permiso de ocupación. Y me dicen, lo van a mandar. Y le dije, ¿a qué dirección lo mandan? Entonces ahí tenían una dirección de Rensenberg. Ese debe ser del abogado que antes tenía la conferencia. Yo les dije, no, hay que cambiar eso. Me dice, eso no se puede cambiar. Le digo, mire, aquí yo soy representante de la iglesia adventista, aquí he venido a hacer todas las cosas, ustedes me lo cambian, pero hoy mismo. Me quedé ahí 3 horas y lo cambiaron. Y tengo prueba porque tengo el papelito donde dice que está cambiadito y me dieron copia de una vez, porque yo quería esta cosa. Entonces, esta semana nos llega todos los documentos para pedir el CEO para ocupar la iglesia como debe ser. Pero todos los permisos ya están listos. Todas las inspecciones se han hecho. Y un milagro que nos hizo el Señor, el de las aguas negras con los pozos sépticos, interesante que fue el más difícil para nosotros, ¿verdad, hermano Luis? Cuando buscamos la compañía que hizo ese pozo séptico, esa compañía ya no existe. Llamamos al hermano Smester y dijimos, ¿qué vamos a hacer, hermano Smester? ¿Dónde vamos a buscar estas cosas? Después él me dijo que el contratista, él lo buscó, está hospitalizado en coma. El arquitecto murió. Entonces, ¿cómo conseguimos ese permiso? Y él dije, hermano César, aquí hay un nombre de una persona que se llama señor Dobieski. Él dijo, yo lo conozco. Él lo llamó
Y el señor Dubisky no dijo mucho, pero él me dijo, llame al señor Dubisky. Yo lo llamé, volví a llamarlo, insistí hasta que lo conseguí. Y este arquitecto, un hombre ya, unos 60 años pienso, me dijo, pastor, yo les voy a ayudar. Me hizo todos los planos, toda la cosa gratis. Gratis. Y esta semana me entregaron el permiso de salubridad. Y el jueves, la última inspección el jueves, con el building, el inspector de building, vino, miró todo, dijo, todo bueno. Y me dio también su firma para ese permiso. Ahora lo único es entregar todo esto al gobierno para que nos den el CEO. Eso es lo único que hace falta. Así que por eso decidimos ocupar este lugar. Porque ya se hicieron las inspecciones y no creo que nos puedan volver a sacar ahora. ¿Ok? Son milagros que hace el Señor. Milagros que hace el Señor. Uno de los milagros que yo vi en Hechos capítulo 16. Mire cómo yo dije, estoy viendo un milagro. Porque estamos hablando de milagro de medianoche. Pero antes de esa medianoche hubo una serie de milagros. Hechos capítulo 16. Versículo 6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Un milagro. Es que el Espíritu Santo le hable a una persona, es un milagro. Dice que ellos decidieron ir a Frigia, ¿y a dónde? A Galacia, y el Espíritu Santo le dijo, no prediquen la palabra allí. Óigame, ¿cómo es posible que uno quiere predicar la palabra y el Espíritu Santo le dice, aquí no predicas? Si yo soy pastor, yo vengo a Pacho o Medford a predicar, y el Espíritu Santo me dice, ahí no predique. Yo voy a preguntarme, ¿qué espíritu será ese? Porque lo que yo entiendo es cuando venga sobre vosotros el Espíritu, vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces estoy ahora en Galacia y estoy en Frigia y el Espíritu Santo me dice, ahí no. Yo tendría mis reservas. Pero ¿sabe una cosa? Pablo y Silas no tuvieron reservas porque ellos conocían la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu le dijo, allí no prediquen. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Óigame. Pero ¿acaso no dice que hay que ir a toda parte a predicar? Y ahora 2 veces el Espíritu les dice ¿qué cosa? Pero ¿sabe una cosa? Con mis padres aprendí una cosa. Dice, cuando el diablo cierra una puerta, Dios abre 1000 ventanas. Ahora, en este caso no fue el diablo el que cerró la puerta. ¿Quién fue? El Espíritu mismo. Y entonces cuando Dios cambia nuestros planes, es porque Él tiene planes mucho mejores para nosotros. Gloria al Señor. Así que pasando a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Fíjese que no pudo entrar, ¿verdad?, a Galacia. El Espíritu Santo dijo no. Quiso entrar a Bitinia, el Espíritu Santo dijo no. Ahora viene Macedonia, el Espíritu Santo dice ahí sí. Cuando uno se deja guiar por el Espíritu hace lo que necesita hacer para la honra y la gloria del Señor. Tal vez cuando vio que en Galacia todavía los corazones no estaban dispuestos o listos para el Evangelio, y él dijo, no pierdan el tiempo allí. Cuando llegaron a Bitinia, el Espíritu Santo le habría dicho,
aquí tampoco están dispuestos a recibir. Pero yo tengo 2 familias, por lo menos, en Macedonia. 2 familias. Y quiero que ustedes salgan. No vayan a Galacia, no vayan a Bitinia, pero deben llegar hasta Macedonia, porque tengo 2 familias allá que quiero salvar. Muchas veces, en el ministerio, yo ya tengo este mes de diciembre, el 1 de diciembre, voy a cumplir 32 años como pastor. Yo comencé muy jovencito, a los 22 años. Ya tengo 54. Y ya 32 años en el ministerio. Todavía me falta mucho más para jubilarme. Muchísimo. Aunque tengo los años para jubilarme, no tengo la edad. Y no me gustaría jubilarme hasta los 80, si es posible. Pero fíjese, yo pienso muchas veces, cuando uno está en un lugar y está haciendo una buena obra y el Señor le dice, aquí no más. Uno a veces se resiente con Dios. Yo he trabajado en diferentes lugares. Y cuando Dios no me quiere en un lugar, hermano Arnovi, a veces suceden cosas imprevistas. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor permite esto? Cuando yo estaba en mi tierra, San Andrés, trabajé departamental de jóvenes, laicos, salud, era director de una escuela, tenía el gozo. Ahí está mi mamá, mi papá, mis hermanos, la gente, mis amigos de infancia. Ahí estaba la playa que ustedes vieron, que está enfrente de mi casa. Solamente con cruzar la calle llegaba yo a la playa. Todos los días estaba en la playa. Y un día, de un día para otro, mi amigo, el presidente, mi amigo personal, que lo conozco de niño, él me ordenó como anciano, me ordenó como pastor, él me ofició mi matrimonio, amigo personal. Me ofreció para otra conferencia. ¿Qué le pasa a este hombre? Y yo me resentí. Pero Dios sabe lo que Él hace. Así que yo me fui. Yo dije, bueno, eso lo dejo en las manos del Señor. Y cuando llegué al otro lugar, después de un año me nombraron a mí presidente. Y dije, ¿esto? ¿De dónde salió esto? Yo no esperaba eso. Porque yo venía con el corazón dolido, porque salía de mi casa, de esa playita. Pero el Señor sabe lo que hace. Pasé 19 años por esos lares. Después el Señor, en un día, recibió un llamado para New Jersey. Y dije, New Jersey, ¿qué voy a hacer yo en New Jersey ahora? Pero bueno, el Señor sabe. Me vine para New Jersey, vi la obra de Dios crecer allá. Hasta pude escribir un libro en New Jersey de una de las iglesias. 120 años de esa iglesia. Y pude investigar eso y escribir el librito. Dije, bueno, el Señor sabrá por qué me trajo a New Jersey. Hace un año y pico en New Jersey me dijeron, ya no te queremos. Y entonces aquí estoy en Nueva York. Y yo dije, ¿será que el Señor quería que yo viniera solamente para estar con ustedes para este templo? Yo no sé. Pero cuando Dios cierra una puerta es porque Él sabe que lo que Él puede hacer con la persona en otra parte. A veces nosotros nos resentimos porque el Señor no hace la cosa como nosotros queremos. Pablo quería ir a Galacia, Dios le dijo, ahí no vas. Quiso ir a Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, ahí no vas. Entonces Dios le dio una visión, vete a Macedonia. Y en Macedonia cuando llega, fíjese lo que sucede. Versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
fíjese, algunos días en la ciudad, sin conocer a nadie, la primera vez que estaban llegando, comenzaron a investigar, ¿dónde será que se reúne alguna gente aquí para orar? Y entonces dice la Biblia, versículo 13, y un día de sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjese, no había hombres en ese lugar. Las mujeres son las que estaban allá, reuniéndose a orar, porque las mujeres son las guerreras de la oración, ¿saben eso? Y Pablo se fue y les habló. ¿Qué sucedió en ese lugar? Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Una millonaria, una rica. ¿Ok? Y el Señor hizo ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El primer fruto del evangelismo de Pablo allí en Macedonia. ¿Y cómo sucedió? En la quietud y tranquilidad del corazón de una persona. A veces Dios habla y las personas reciben ese mensaje tranquilamente, sin señales externas alguna, y en la quietud de su corazón escuchan al Espíritu de Dios y aceptan el Evangelio. No necesitan dramas, no necesitan alborotos, no necesitan unos milagros grandísimos, pero ese silbido suave en el corazón de algunas personas es lo que Dios desea. Y así Dios convierte a muchas personas. Puede que hoy el Espíritu Santo esté hablando a algunos corazones silenciosamente. Si tú escuchas la voz de Dios en tu interior, no pongas resistencia. Haz como Lidia, acepte al Señor. Dice ella, el Señor abrió su corazón. Y ella lo que hizo fue entregarse. Y dice la Biblia, versículo 15, fue bautizada junto con ¿quién? Con su familia. Toda la familia de ella se bautizó. Porque Dios obró silenciosamente en su corazón. Muchas personas me dicen: pastor, yo no sé si soy convertido o no, porque a mí no me ha pasado nada, no ha sucedido nada. Es que no tiene que suceder. Lo que sucede, sucede en el interior. Y Dios cambia. Para algunas personas Dios hace eso. ¿Sabe por qué? Porque estas personas escuchan la voz de Dios y obedecen. Por eso Dios con el silbido suave los convierte. Otras personas necesitan un poquito de drama. ¿Están escuchando? ¿Dije qué cosa? Otras personas necesitan un poquito de drama para convertirse. Pero Lidia se convirtió y hubo delicia familiar con Lidia. ¿Por qué razón? Dice que ella y su familia se convirtieron e invitaron a Pablo y a Silas a hacer ¿qué cosa? A quedarse. Y ahí estaba el doctor Lucas también, porque él dice, nos invitó, y Lucas es el que está escribiendo. Y se quedaron en casa. Así que imagínense, toda la familia ahora, con el gran apóstol Pablo y el doctor Lucas en su casa como huéspedes. Imagínense la delicia familiar, estudiar la Biblia todos los días, este culto en la mañana y el culto en la tarde, y escuchar el sermón todo el día y estar allí con el apóstol Pablo. ¡Qué rico es eso! No un diablito como el pastor Dufes que entra y sale, ¿no? Pero el apóstol Pablo, imagínense.
El apóstol Pablo. A mí me gustaría tener al apóstol Pablo en mi casa, aunque sea por unas cuantas horitas, aunque sea unos minuticos. Usted sabe qué privilegio que Pablo llegue a la casa y visite. Cuando anda por todas partes del mundo, pero es en la casa de Lidia que él se quedó. Qué bueno. Dios bendijo esa familia. Tal vez por muchas semanas ellos se acordarían del gozo que trajo la presencia de Pablo, Silas y el doctor Lucas a su casa. Hubo mucha delicia familiar en esos días. Dios convirtió a Lidia, abrió su corazón. Pero algunas personas son un poquito más duras. ¿Serán como nosotros? ¿Serán como nosotros? O más bien seremos nosotros como estas personas más duras. Fíjese lo que pasa. Como necesitan drama, Dios les provee el drama. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Una de esas como Walter Mercado. ¿Sí saben quién es Walter Mercado? Sí, y lo escuchan también, aunque él estaba enfermo y apenas regresó estos días a la tele, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe quién es Walter Mercado, ¿verdad que sí? Y cuando él termina dice, y mi Dios, no sé qué cosa. ¿Qué Dios está hablando él? Es más diabólico que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero esta muchacha dice que adivinaba y daba ¿qué cosa? Ganancia, mucho dinero. Ella era, como dice en el cuento, la gallina de los huevos de oro. Daba mucho dinero. Era una de las medium, una de las personas que Satanás utilizaba para dar sus mensajes. Un agente del diablo. Y ahora fíjese lo que ella va a hacer. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Yo les hago una pregunta. Hermana Yamnia, si usted sabe que una persona trabaja para el diablo y ahora viene y apunta a una gente y dice, estos sí son hijos de Dios, ¿le creerías? Claro que no. Yo tampoco lo creería. Pero eso es lo que hace el diablo. Mezcla la verdad con el error para confundir a la gente, para desviar a la gente de las cosas de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Así que cuando un agente del diablo se pone a decirle a la gente, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación, ¿quién les va a creer? Nadie. Porque ahora ella está anunciando las cosas del diablo, ahora está anunciando, de hecho, ella es la que está introduciendo el evangelio a la gente. Pablo dice que en algún momento dijo, esto no puede ser. Esto lo hacía ella, dice la palabra de Dios en el versículo 18, muchos días. Y esto desagradó a Pablo. Él volvió y le dijo al Espíritu. ¿A quién le dijo? No a la niña, ¿verdad? No a la muchacha, al Espíritu. ¿Qué fue lo que le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando se predica el nombre de Jesucristo, hasta los que tienen espíritus endemoniados se salvan. Pero aunque Pablo trajo salvación, los amos
y ya no iban a recibir más plata. Viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos 100 hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estos hombres están enseñando cosas que nosotros no aceptamos. Ellos enseñan algo de la palabra de Dios. Nosotros no creemos en ese Dios. Ellos enseñan algo acerca de un Jesucristo resucitado. Nosotros no creemos esas cosas. Ellos enseñan acerca de los 10 mandamientos y del sábado. Nosotros tampoco creemos esas cosas. Ellos enseñan acerca de una conducta diferente, una vida diferente. Nosotros somos romanos. No queremos esas cosas. Dice, si nosotros aceptamos lo que ellos enseñan, ¿qué es lo que dice aquí va a cambiar? Versículos 21. Dice, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Estaban enseñando el evangelio eterno. Pero mis hermanos, cuando el evangelio es predicado, cambia vidas. Y mucha gente no quiere cambiar porque no se sienten a gusto con las vidas transformadas. Se sienten a gusto con el pecado y el evangelio transforma. El evangelio cambia. Y cuando uno recibe ese evangelio, va a transformar el ser. Ellos no querían. ¿Has aceptado tú el evangelio? ¿O estás resistiendo como esos romanos? Entre los que estaban escuchando todas las cosas, había un hombre de Filipo, que era el director de la cárcel. Porque la muchacha todos los días decía estas cosas, todos los días. Así que el alboroto fue por toda la ciudad. Que esta muchacha, la adivinadora, está diciendo que estos son siervos del Dios Altísimo. Y corrió la voz por todas partes, hasta llegó a la prisión. Cuando Pablo entonces mandó salir a este espíritu, el pueblo se agolpó, versículo 22, el pueblo se agolpó con el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto sería eso? Mucho. ¿Cuántos azotes recibió Cristo Jesús? El límite era 40. Pero normalmente, para no hacer equivocación, le daban 39. Que casi es lo mismo, ¿verdad que sí? Así que azotándoles mucho, yo me imagino que les dieron los 39 latigazos, como mínimo. Y después de eso, ¿qué hicieron con ellos? Los echaron de la cárcel y le dijeron al carcelero, ¿verdad?, que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, los amarró con cadenas por predicar el evangelio. Yo me pregunto, yo, Daniel Dufis, pastor de la iglesia adventista, si yo voy y predico el evangelio y me tratan así, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Cuántas veces no vamos nosotros, hermanos, a predicar? La gente nos tira la puerta en la cara, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vamos a predicar? Yo me acuerdo de un hermano, colportor, que él iba a predicar, a vender libros y predicando el evangelio, daba estudios bíblicos, etc. Él llegó a una casa y la gente pues comenzaba a decir, mire, este señor que viene allí, ese es un adventista, es un no sé qué cosa, y comenzó. Entonces él llegó a cierta casa y tocó. La señora le abrió, y en esas islitas, como no tenían baños allá en la casa todavía, como ahora, los baños estaban por allá en el monte, entonces uno tenía que utilizar una vasija toda la noche, y entonces a la mañana siguiente uno lo iba a botar por allá. Esta señora guardó lo que utilizó toda la noche, llegó el colportor y se lo echó encima así.
Toda la orina de la noche se lo echó. El colportor dijo: ahora que me echaste la orina, ¿estás feliz? Ahora siéntese a escucharme. Ella se sentó, lo escuchó y se bautizó. Así que a veces Dios permite cierta cantidad de drama para convertir a la gente, ¿verdad? A medianoche, Pablo y Silas, que tenían tenían toda oportunidad de maldecir y decir muchas cosas y criticar. ¿Qué es lo que hacían ellos? Versículo 25, orando Pablo y cantando himnos. Cantaban y cantaban y cantaban y cantaban. Cuando tú estás en problemas, cuando tú tienes problemas y piensas que Dios te ha abandonado, ¿qué haces? Yo sé que muchos nos quejamos, muchos nos desanimamos, muchos no vamos a la iglesia, muchos no hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos abandonó. Que yo no tengo mi papel de inmigración, que no tengo trabajo, que yo soy fiel, yo le doy mis diezmos, ahora no le doy más diezmo a Dios. Porque Dios a mí no me cumple. Pero cuando Dios cierra una puerta, va a abrir 1000 ventanas. Y muchas veces el Señor permite que sus siervos pasen por dificultades para salvar a otras personas. Escuche lo que estoy diciendo. Dije, muchas veces el Señor permite que sus hijos pasen por dificultades para salvar a otras personas. ¿Qué planes tenía Dios para Pablo y Silas? Qué bien habría de salir de que ellos estuviesen en la cárcel cuando estaban predicando el evangelio. ¿Acaso no fue Dios el que les dijo: vayan a Macedonia? Ahora están en Macedonia. ¿Qué está sucediendo? Están en la prisión. Pero como Dios ve el fin desde el principio y nosotros no vemos más allá de nuestras narices, Pablo siguió confiando en el Señor, porque él dijo: el Señor me quiere en Macedonia, Él tiene algo aquí. Así que en la cárcel, en vez de quejarse y murmurar y maldecir, cantó. Cuando te viene una enfermedad, ¿qué haces? ¿Lloras o cantas? Cuando te viene una dificultad, ¿qué haces? ¿Lloras o cantas? Cuando la migra te agarra, ¿qué haces? ¿Lloras o cantas? Cuando pierdes tu trabajo, ¿qué haces? ¿Lloras o cantas? Dios tiene una razón por qué permite estas cosas en nuestras vidas. Porque muchas veces necesitamos ese drama para poder salvarnos. Pablo y Silas cantaron. Y dice que los otros prisioneros, los presos, ¿qué estaban haciendo? Escuchando. Ellos estaban acostumbrados a maldiciones. Estaban acostumbrados a peleas, pero que alguien a medianoche estuviese orando y cantando en una prisión, eso no se ve. Así que estuvo silencio absoluto. Un carcelero normalmente no duerme en la noche porque tiene que vigilar a los prisioneros. Pero al escuchar los cantos y los himnos, se durmió como un bebecito. Como un bebito, ahí se quedó, dormidito. Y dice la Biblia, versículo 26, entonces sobrevino de repente, ¿qué cosa? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando uno ora y canta, Dios hace milagros. ¿Se acuerdan cuando Josafat tenía que salir a la guerra y estaban los sirios alrededor? En vez de mandar a los soldados adelante, ¿a quién mandó? Un coro. Mandó un coro. Y cuando el coro comenzó a cantar, ¿qué sucedió?
el Señor llovió piedras del cielo y derrotó a los enemigos. Cantemos más y oremos más y dejemos de criticar y chismografiar. Muchas veces lo que pasa es que el chisme es lo que nos previene de hacer cosas buenas. Como decimos en mi país, algunos muchachos adolescentes estamos donde decimos, el chisme no me gusta, pero me entretiene. Y para mucha gente les entretiene hablar de otras personas. Pero Pablo y Silas oraron. Y cuando uno ora, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Fíjense, cuando el pueblo de Dios ora, se sacuden los cimientos de las prisiones. Cuando el pueblo de Dios ora, se abren las puertas de las prisiones. Cuando el pueblo de Dios ora, se sueltan las cadenas, especialmente las que amarran la vida de uno en el pecado. Cuando el pueblo de Dios ora. Versículo 27 dice, despertando el carcelero. Imagínese, se durmió. Cuando tenía que estar vigilando presos. ¿Qué le sucedió? Se durmió. Porque esos himnos lo acurrucaron ahí, ¿verdad? Yo me imagino cuando él escuchaba esos himnos, ahí estaba y trataba de, ¿verdad? Hasta puso como los Mickey Mouse, puso una cosita aquí para que los ojos no se le cerraran, pero se durmió. De alguna manera se durmió. Pero cuando sacudieron los cimientos de la prisión, el hombre se despertó, dice la palabra del Señor. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a quitar la vida? Porque en aquel entonces, en el Imperio Romano, si le daban que guardasen un preso, especialmente como Pablo, y este escapaba, él tenía que pagar con su vida. En Hechos capítulo 12 encontramos otro incidente. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en la cárcel y en la casa de Juan Marcos, María, la casa de María, estaban orando? Dice entonces que el ángel vino, abrió las puertas, soltó las cadenas, lo sacó. Él pensaba que estaba en una visión y llegó hasta la casa donde estaba Roda, ¿verdad? Y no le abrieron. Y finalmente al día siguiente, cuando Herodes buscó a Pedro y no lo encontró, hizo una investigación, los 16 soldados murieron. Eso está en Hechos capítulo 12. Así que este decía, antes de que me maten y me dan una desgracia pública, mejor me quito yo la vida. Pero Pablo se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Había algo en estos hombres que los demás prisioneros no salieron. Había algo de poderoso en la vida de esos hombres que detuvo a todos los prisioneros sin escaparse, aunque podían haberse escapado. Solamente por estos dos hombres que habían orado, Pablo y Silas, todos se quedaron. El carcelero se dio cuenta de que estos no eran hombres regulares, hombres comunes. Así que dice la palabra del Señor, pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y les dijo, fíjense la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él había escuchado lo que decía la muchacha, ¿verdad? Estos son, ¿qué cosa? Estos son los siervos del Dios Altísimo que predican el camino de salvación. Así que él vino y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo me imagino,
Yo me imagino que el carcelero, cuando él recibió a Pablo y a Silas bañado en sangre, los maltrató más y los echó allá, hasta los amarró con cepo, con cadenas. Ahora él mismo viene temblando. Yo me imagino en su mente habrá dicho: y yo maltraté a los siervos de Dios. Él se postró temblando, dice la Biblia. Sus piernas se le volvieron gelatina, ¿verdad? Se postró temblando y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ni corto ni perezoso, ahora Pablo predica el evangelio en la cárcel. Ahora él sabe por qué Dios lo trajo a la prisión. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, aquel que nació en Belén, dejó la gloria del Padre, aquel que vivió en este mundo sin pecado, aquel que fue al Getsemaní y sudó gotas de sangre por nosotros. Este Jesucristo que anduvo haciendo el bien, sanando a los enfermos, enseñando a la comunidad y predicando el evangelio de Cristo Jesús. Este mismo Jesús, el que fue crucificado entre dos malhechores. Este Cristo Jesús que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y este mismo Jesús que dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creed en ese Jesús y serás salvo. Tú también puedes hacer lo mismo hoy. Porque Cristo Jesús todavía salva. Cristo Jesús todavía tiene poder. Cristo Jesús todavía rompe cadenas. Cristo Jesús todavía abre las prisiones de nuestros malos hábitos. Cristo Jesús todavía salva. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero no solamente tú y tu casa. Tú y tu casa. Un milagro de medianoche sacudió los cimientos de la prisión, abrió las puertas, rompió las cadenas. Versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Imagínense a Pedro o Pablo ahora predicando a medianoche. Y dice la Biblia: y él tomándolos aquella misma hora, versículo 33, sí. Y él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y qué sucedió? Y enseguida se bautizó. ¿Ustedes alguna vez han visto un bautismo de medianoche? Yo he hecho varios. Personas que dicen: pastor, yo me quiero bautizar, pero ya. Entonces tenemos que llenar el bautisterio esa misma noche, y se llena para la medianoche, lo bautizamos. En mi tierra nunca teníamos que llenar bautisterio, porque cruzamos la calle y estamos en la playa. Así que ninguna iglesia ya casi no tiene bautisterio. Yo construí una iglesia antes de salir de la isla, tiene bautisterio, pero delante de la iglesia está la playa más linda. Alguna gente dice: le tengo miedo al mar, no lo bautizan en bautisterio. Pero la gran mayoría quiere estar en la playa. Y allá los bautizamos. Yo mismo me bauticé en una playa a los 12 añitos. Eso fue hace 42 años, cuando el mundo era joven y yo también. El carcelero, aquella misma hora de la noche, se bautizó con toda su familia. Mis queridos hermanos, déjame decirles lo siguiente: nuestro Dios salva inclusive a la medianoche. Cuando Dios habló con Lidia, abrió su corazón, ella aceptó el mensaje. No hubo drama, no hubo terremotos, no hubo fuego.
en la quietud de su alma y su corazón, ella aceptó al Señor. Pero el carcelero fue diferente. Un hombre tosco, un hombre de esos que se pensaban que eran machos y dependía de la fuerza de la autoridad. Dios tuvo que sacudirlo. Y esa noche Dios no solamente sacudió los cimientos de la cárcel, pero sacudió los cimientos del corazón del carcelero. En inglés yo diría de esta manera: God did not only brought an earthquake, but he also brought a heartquake. No solamente fue un terremoto, sino un corazomoto. Porque sacudió el corazón de este hombre. Y muchas personas Dios nos tiene que sacudir para que aceptemos el Evangelio. Y si Dios te está sacudiendo por enfermedades, por desgracias, por algunas cosas, es porque tú todavía no has hecho lo que tienes que hacer. Esta misma noche se bautizó y hubo delicia familiar otra vez. Versículo 34 dice: llevándolas a su casa, le puso la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Hoy Cristo Jesús está llamando nuevamente. Cristo Jesús está abriendo corazones. Y hay algunos de ustedes que el Señor ya les abrió su corazón en la tranquilidad de su casa, en la tranquilidad de sus vidas, y ustedes han decidido: yo voy a aceptar al Señor Jesús y me voy a bautizar. El próximo sábado tenemos bautismos. Y algunos de ustedes que ya se pueden levantar y decir: pastor, yo me voy a bautizar. Pero hay otros de ustedes que están aquí que el Señor tiene que darles una pela. Hay algunos de ustedes que están aquí que piensan que son machos o machotes, como ese carcelero, y el Señor tiene que sacudir los cimientos de la cárcel. Pero a alguna persona le tiene que sacudir los cimientos de su hogar, los cimientos de su vida, los cimientos de su salud, los cimientos de su economía, para que lo acepten. Pero Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarte. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Es tiempo de decir: Señor Jesús, yo quiero aceptarte, yo creo en ti. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa.